Buenos días, hoy nos encontramos con la señora Lorena para que nos responda unas preguntas sobre el libro de la violencia y la no violencia. Nuestra primera pregunta fue, ¿qué enseñanza le dejó el libro? Bueno, el libro La violencia y la no violencia de Brigitte Lappé y Michael Push narra una serie de historias relacionadas eh, con una cantidad de temas que hacen alusión a lo que es la violencia y la no violencia. Encontramos cómo a través del tiempo ciertas competencias, por ejemplo, como los Juegos Olímpicos, los torneos, los campeonatos de diversos deportes, han reemplazado las masacres y las luchas que anteriormente implicaban actos violentos. En ese orden de ideas, a través del juego, que es una competencia, se han eliminado esas luchas violentas, pero también encontramos cómo a través del juego pueden darse actos violentos, como por ejemplo los ocurridos en un estadio europeo, en el que después, durante la disputa de un juego, los hinchas, los aficionados se enardecieron y se presentaron unas agresiones que dejaron alrededor de 16 muertos y 300 personas heridas. El libro desde todos los puntos de vista nos trata de hacer referencia a cómo las personas de pronto pueden tener en el hogar los entre padres e hijos juegos a veces bruscos, pero que se dan dentro del respeto, y sin embargo esto no puede ser considerado pues como algo violento porque no genera lesión, sino que son pues ciertas muestras a través del juego del afecto. Asimismo, pues los autores nos tratan de indicar que en la vida siempre vamos a tener puntos de vista muy contrarios y que eso no implica que uno tenga que acudir a la agresión para sostener de pronto lo que uno está pensando, y que debemos ser tolerantes ante los puntos de vista distintos que pueden tener las personas. Bueno, muchas gracias. Desde su punto de vista, ¿qué fallo le encontró el libro? Pues es un libro que no le podría decir que encontré ninguna falla, pero pues es un libro para una población determinada, ¿no? Prácticamente niños y adolescentes. Entonces, de pronto, pues ya para un adulto pueda que no resulte tan interesante, pero sí para la población escolar es adecuado. Y ahora, ¿qué le pareció el libro? ¿Qué tal le pareció el libro? Me pareció muy interesante, sobre todo porque enmarca lo que es violencia y lo que no representa pues la violencia, lo que a veces nosotros malinterpretamos ciertos actos y creemos que son violentos y pues no lo son. Enmarca cómo a través de la historia se ha ido desplazando la violencia, se ha ido como mejorando ciertos aspectos, aunque todavía falta muchos aspectos por cambiar, sobre todo a nivel de tolerancia, de un punto de vista distinto. Eh, Pienso yo que es el reto más grande que tenemos. Bueno, señora Lorena, una pregunta que le quiero realizar sería, ¿cuál fue la historia del libro que más le gustó? Pues la historia del libro que más me gustó fue la de Campeón del Mundo, Medalla de Oro, porque narra cómo a través de la historia de los diferentes campeonatos que hay, se avanza a través pues del deporte en diferentes países, regiones, en diferentes ciudades, cómo organizan campeonatos, pero estos campeonatos vienen reemplazando lo que son las batallas de guerra. Entonces se cambia pues lo que es la guerra y la violencia por una competencia sana. Bueno, muchas gracias. La otra pregunta sería, ¿usted se siente identificada con alguna de las historias del libro? Sí, fíjate que hay una historia que se llama Cuánta violencia, qué placer. Irónicamente, cuando uno empieza como a leerla,
uno cree que las dos personas que están hacia las que están haciendo referencia están haciendo mucha fuerza y están como peleando, pero uno después se da cuenta que la historia es la de un papá con un hijo que están jugando a almohadazos, que a veces se hacen llaves fuertes y todo eso, y eso me hace recordar pues a ciertos juegos que tengo con mi hijo, que a veces también son así algo como agresivos, pero que en el fondo lo que hay es placer y lo que hay es el disfrute de ese momento, sin que haya una agresión total. Bueno, gracias. Y para finalizar, ¿qué quería dar a entender el autor con su libro? Bueno, quiere dejar bien claro lo que es la violencia y la no violencia. Por ejemplo, el último tema que abordé, que es el que más me gustó porque me hace recordar pues a ciertos escenarios en los que he jugado con mi hijo de esta manera, no serían violencia, ya están en el marco de lo que es el juego, de lo que es el placer, de lo que es el compartir con una persona, pero también deja claro unos aspectos que aunque no generen que aunque no se han pensado para violencia, terminan generando violencia, como por ejemplo los campeonatos reemplazan las batallas de guerra, pero en los campeonatos también se puede dar la violencia, porque a veces los fans enardecidos tienen actos violentos. Asimismo, también deja claro que el hecho de que uno piense distinto al resto de la población, uno debe ser respetado, ese punto de vista debe ser respetado y no que la gente lo agreda a uno porque piensa distinto. Entonces termina marcando como unas pautas claras de comportamiento que debemos tener en cuenta las personas para saber qué son actos violentos y qué no. Ok, muchas gracias por todo, señora. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. Bueno, señora Lorena, ahora vamos a hacer unas preguntas. Primera pregunta, ¿cuál fue la historia del libro que más te gustó? La historia del libro que más me gustó fue Cuánta violencia, cuánto placer, porque narra la historia de dos personajes en los cuales están como forzajeando, pero en el marco del forcajeo lo que están haciendo es un juego que de pronto puede parecer brusco, pero que es propio de los padres e hijos, y a veces entre hermanos también se dan. Entonces empiezan a narrar de una manera como si estuvieran luchando, y no es así. Esta historia me encantó precisamente porque me hace recordar ciertos juegos que tengo con mi hijo, que a veces suelen parecer un poco bruscos, pero que uno demuestra a través del juego el afecto. Bueno, la segunda pregunta es, ¿se siente usted identificada con alguna historia del libro? Con esa que te conté, Cuánta violencia, cuánto placer. Bueno, y para finalizar, ¿qué quería dar a entender el autor con su libro? El autor quiere dar a entender, quiere dar claridad sobre lo que es la violencia y la no violencia. Explica muy claramente cómo se ha venido evolucionando a través del tiempo, y por ejemplo como los Juegos Olímpicos, los torneos deportivos, entre otros, han venido a reemplazar como tal las luchas y las guerras, las batallas que se daban anteriormente. Entonces es una manera de competir sanamente, aunque dentro de estos juegos hayan de pronto personas que no sienten el placer por ir a disfrutar del fútbol, independientemente si el equipo gana o pierde, y son los aficionados, y sienten mucha frustración cuando el equipo pierde, porque ya empiezan a generar apuestas y otras cosas que no son sanas, y al perder dinero porque el equipo pierde empiezan a tener actos violentos y pueden agredir y asesinar a muchas personas, cuando esto no debe darse bajo un escenario deportivo ni en ningún contexto. Ok, muchas gracias, señora Lorena. No, con mucho gusto. Entonces el autor deja claro cómo hay límites, cómo se deben establecer, y uno también debe autorregularse para evitar que la violencia se siga presentando como algo de generación en generación.